que hacer. Listo. Muy bien, entonces hemos empezado la grabación y a partir de este momento será el registro que vamos a montar en Facebook y en todas las redes sociales. ¿Cómo instruir el corazón de tu hijo? Una de las mayores preocupaciones que los padres de hoy tenemos en una sociedad corrompida con ideologías, filosofías, culturas, estilos de vida que han permeado todo valor, todos los principios que ha permeado toda la sociedad actual en cualquier contexto, en cualquier lugar del mundo, en cualquier país. Hoy los valores y los principios que nuestros hijos adquieren en el hogar son los que van a luchar afuera con los valores y principios que tiene nuestra sociedad. Nosotros los padres estamos muy preocupados porque nuestros hijos puedan vivir una vida que glorifique a Dios. Pero es importante entender que una vida que glorifique a Dios en una sociedad corrompida es bastante difícil. Por lo tanto, los padres tienen que hacer un doble esfuerzo para permitir que sus hijos sean instruidos y formados en un estilo de vida que sea práctico, no solamente dentro de nuestras casas, sino también fuera en nuestra sociedad, en las diferentes esferas donde nuestros hijos se van a mover, sea la escuela, sea la universidad, sea el trabajo, sea la casa del amigo, la casa de la amiga, la vecindad donde nosotros nos encontremos. Nuestros hijos se van a enfrentar a diferentes circunstancias en los que su estilo de vida frente a los valores y a los principios que corresponden a la enseñanza de la palabra de Dios van a tomar una determinación en su vida para el rumbo que sus vidas deben tomar. Entonces, en primera medida, hemos hablado acerca del llamado a la instrucción formativa, atendiendo la necesidad de dejar a nuestros hijos una heredad de principios bíblicos que les ayuden a ellos a desempeñarse de una manera eficiente y suficiente en la sociedad en la que nos encontramos hoy. Hemos hablado acerca del legado de un padre y hemos visto la necesidad de expandirnos hacia lo que es la instrucción formativa. La instrucción formativa tiene que ver precisamente con darle a nuestros hijos principios y valores, enseñanzas que sean útiles dentro del contexto diario de su práctica, en los contextos en los que tu hijo o tu hija se encuentra. Esto no solamente lo podemos llevar a la necesidad de exponer a nuestros hijos, sino también al esposo, a la esposa, a las personas que hacen parte de nuestro núcleo primario, de nuestra familia, las personas que están viviendo en tu casa contigo en estos momentos. Hoy vamos a migrar al segundo punto que tiene que ver con la instrucción formativa y hoy particularmente vamos a hablar acerca del comportamiento de nuestros hijos, cómo podemos ayudarlos a que ellos tengan un comportamiento que vaya de acuerdo a la palabra del Señor. De este modo, hoy nuestro énfasis va a ser puntualmente en la instrucción formativa para crear en nuestros hijos un estilo de vida que glorifique al Señor. Entonces, nosotros cuando hablamos acerca del comportamiento de nuestros hijos y en particular, si pudiéramos preguntarle a los padres de hoy cómo quiere que sus hijos se comporten, nosotros estamos esperando que nuestros hijos tengan un excelente comportamiento. Es decir, que nuestros hijos puedan tener un estilo de vida que nos dé a nosotros de alguna manera un bienestar, que nos permita a nosotros decir que nuestros hijos son bien aceptados socialmente, que ellos se comportan de acuerdo a los principios de este mundo, que sean funcionales a la ideología de este mundo. A nosotros nos agrada muchísimo cuando llegamos a una casa, cuando llegamos a visitar a otra persona y esta persona nos dice, pero tu hijo es bien educado, tu hijo tiene un comportamiento bastante interesante, bastante bien visto. Y eso nos llega a nosotros y nos llena de muchísima alegría, en particular porque no nos gusta que nos digan cosas negativas de nuestros hijos. A nosotros no nos gusta que nos hablen mal de nuestra familia, del esposo o la esposa o de los miembros de nuestra familia. No nos interesa, de hecho nos hace sentir muy mal. Por lo tanto, muchas veces le hemos dicho a nuestros hijos, mira que cuando lleguemos acá te portes bien. Mira que cuando estemos en este lugar puedas hacer lo que tienes que hacer y es esto en particular. Entonces, nosotros instruimos a los hijos bajo el temor
de la reprensión, bajo el temor de la corrección, bajo el temor de el maltrato. Entonces, si no te portas bien, voy a castigarte. Si no te portas bien, voy a quitarte estos derechos o estos privilegios. Y lo hacemos en particular porque siempre estamos esperando que nuestros hijos se comporten de una manera. Pero entonces, hay que entender que cuando hablamos acerca del comportamiento del ser humano, nosotros tenemos que mirar que ese comportamiento obedece a una serie de factores que están a su alrededor que le permite a él desempeñarse o actuar de una forma libre o contingente para hacer conforme como se quiere. Nosotros los padres en particular llevamos a nuestros hijos a la educación precisamente para que le podamos entregar a esta sociedad unos hijos de bien. Nosotros creemos que a través de la educación secular nuestros hijos pueden generar un impacto en nuestra sociedad. Pero como estamos hablando a cristianos, estamos hablando a un grupo de personas que han puesto su confianza en Cristo, que entienden que nosotros tenemos que migrar esta tierra a un lugar llamado Reino de los Cielos, donde ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Entonces nos preocupamos con mayor seguridad en que nuestros hijos tengan la cualidad o las características bíblicas que se requieren para poder entrar en el reino de los cielos. Es particularmente bajo esta premisa que nosotros vamos a tener el estudio de la palabra de Dios en esta tarde, donde nosotros debemos enfocarnos más en agradar a los hombres y a este mundo, es en agradar a Dios en lugar que cualquier otra cosa que nos encontremos en nuestro alrededor. Entonces, no debe haber una discrepancia entre criar a nuestros hijos para la gloria de Dios y este mundo. Porque si nuestros hijos son hijos que son obedientes, si mi esposo es un esposo bíblico, si mi esposa es una mujer bíblica, ellos van a ser de bien para esta sociedad. Ellos van a generar un impacto en la vida de esta sociedad. Entonces, aquí hay dos elementos que son claves antes de entrar a las citas bíblicas. Y el primer elemento es que el padre debe estar apercibido de la importancia de instruir al hijo. Hemos estudiado en la parte 2 de esta serie que el padre debe saber lo que significa formar, instruir al niño para que cuando fuere viejo no se apartare de él. Esto es clave porque un padre que entiende cuál es su deber va a entender que es más allá de proporcionar alimentos, un techo, un refugio, ropa, bienestar. Entenderá que su trabajo tiene que girar hacia la eternidad. Significa entonces que el padre debe en todo tiempo buscar la forma de que sus hijos adopten las características, los atributos del reino de los cielos y que sean visibles mientras estemos caminando sobre esta tierra. Por otra parte, también es importante revisar qué dice la palabra de Dios del comportamiento de los seres humanos. ¿Qué dice la palabra de Dios del comportamiento de mis hijos? ¿Qué dice el comportamiento, la palabra de Dios frente a lo que hacemos todo el tiempo? ¿Qué razón bíblica nos da para que nosotros podamos seguir avanzando? Entonces, la instrucción formativa, que no es otra cosa que darle a nuestros hijos la herramienta o la serie de herramientas que ellos necesitan para poner en práctica la palabra de Dios en su diario vivir, tiene tres principios muy sencillos, útiles para comunicar a nuestros hijos esa razón de ser, la razón de vivir una vida para la gloria de Dios. Estoy convencido que usted que me está escuchando, usted desea que sus hijos todos vivan para la gloria de Dios. Estoy convencido que usted quiere que sus hijos puedan andar en integridad y mantenerse firmes aún en tiempos de adversidad. Pero quiero decirte que uno de los errores más comunes que nosotros los padres cometemos es tratar de quitar la esencia de lo que es la palabra de Dios. Entonces, los padres siempre esperamos que nuestros hijos tengan actitudes y conductas que sean bíblicas, que sean espirituales, que evidencien que nuestros hijos tienen una relación con la palabra de Dios, pero con frecuencia nuestra familia, en particular nuestros hijos, no entienden el contenido espiritual de las expectativas, es decir, lo que los padres esperan que los hijos hagan.
a veces asumimos, a veces nosotros decimos, sí, es que lo que estamos esperando es que nuestros hijos se comporten, que nuestros hijos vivan de esta manera, y lo que queremos es que ellos lo hagan todo el tiempo. Nosotros deseamos que nuestros hijos puedan cumplir las enseñanzas de la palabra del Señor. Pero como he enseñado en otro tiempo, es importante que el padre, que la madre, el esposo, la esposa, siempre esté apercibido de chequear que la familia está comprendiendo los principios bíblicos que son los que rigen el estilo de vida de los hombres. Entonces, si usted está dando un mensaje a la familia y la familia no está respondiendo a este mensaje, es importante que usted empiece a revisar los puntos de comprensión si en realidad la familia está comprendiendo lo que la palabra de Dios está diciendo por medio de sus actos, por medio de su estilo de vida. Una cosa muy común dentro de las familias, en particular de los creyentes, es el hecho de decir, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé cómo hacerlo, no necesito que ninguno me enseñe o me eduque. Bueno, quiero decirte en particular que la palabra de Dios es un maestro 24 horas y que el Espíritu Santo de Dios forma al creyente todo el tiempo para que el creyente pueda tener las herramientas suficientes para dirigir a su familia, para dirigir al esposo, para dirigir a la esposa, para dirigir a los hijos. Por lo tanto, el creyente debe estar constantemente revisando que los hijos, muy a pesar de decir que ellos saben lo que están haciendo, que ellos entienden lo que están haciendo, puedan realmente dimensionar. Aquí quiero dejarte algo con lo que siempre he tratado de enseñar a otras personas. Tú puedes comprender y puedes saberlo, pero si no sabes dimensionarlo, entonces no sabes nada todavía. Sí, podríamos hablar de muchas cosas. Por ejemplo, hablemos de competencias. Tú podrías hablar un idioma, pero si no comprendes cómo obra el cerebro para que este idioma sea aprendido, entonces no sabes nada. Tú puedes tener una idea, puedes tener una comprensión de algo, pero si no estás dimensionando las profundidades de eso, entonces no lo sabes. Y uno de los errores más comunes es que nuestros hijos pueden conocerlo, pueden saberlo, pero no están dimensionando que detrás de este comportamiento, detrás de este estilo de vida, se está evidenciando una raíz de una naturaleza pecaminosa que nos va a conducir al infierno si nosotros no nos detenemos a entender la dimensión del hacia dónde nos está llevando el pensamiento, el estilo de vida, la conducta, lo que está pasando a nuestro alrededor. Por esa razón, el padre no puede pretender que los hijos lo entiendan de forma natural. A nosotros nos ha costado un poco de tiempo también poder entenderlo. Ahora, imagínense cuánto más a nuestros hijos. El padre, la madre creyente debe invertir un tiempo sólido y no es un tiempo como lo dice nuestra cultura. Es un poco de tiempo, pero es un tiempo de calidad. No, 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 no. Déjese de eso, porque la Biblia no nos enseña tal cosa. La Biblia manda, vamos a tener una cita bíblica que nos dice que el padre debe enseñar la palabra de Dios a sus hijos todos los días, en tiempo y fuera de tiempo. No está diciendo que sí, voy a sacar unos 20 minutos, pero son 20 minutos de calidad. No, el Señor está diciendo, usted debe formar a sus hijos todos los días en la palabra del Señor, porque el mundo está formando a sus hijos, a su hogar, en la filosofía y conducta, estilo de vida que el pecado lleva y conlleva en la vida de los seres humanos todos los días. Esto significa que el día que usted deje de formar a sus hijos, el mundo no dejará de hacerlo. Aún cuando usted esté formando a su familia, el mundo todavía seguirá formando a sus hijos en la filosofía, en la ideología, en la cultura, en los asuntos pecaminosos, que son precisamente los que nos separan del Señor. Por eso, el padre debe tener un punto de chequeo en la vida de la familia, un punto de chequeo donde yo me detengo y digo, voy a preguntar si realmente esto está siendo entendido o no. Cuando el comportamiento evidencia que lo que se dijo o se explicó no es exactamente lo mismo, entonces yo debo hacer un punto de chequeo para analizar dónde está la ruptura del aprendizaje de mi familia con respecto a la palabra del Señor. Ahora,
vamos a mirar el principio número 1. Tiene que ver con algo que nosotros hacemos todo el tiempo. Nosotros tratamos de mezclar las historias bíblicas con historias imaginarias para poder alegrar el corazón de los hijos. Nosotros estamos pensando que la palabra de Dios necesita decoraciones, necesita adornos. Lo vemos a través de las predicaciones cuando alguien se monta a dar un testimonio en las iglesias y creemos que si no hay un testimonio, creemos que si no hay una acción de gracias, creemos que eh, si no hay una historia que adorne la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios no va a tener efecto. Bueno, quiero decirte, querido hermano, que la palabra de Dios es poderosa y ella es útil para enseñar, para redarguir, para exhortar, para animar. La palabra de Dios es útil para hacer en el hombre, para dar vida. La palabra de Dios no necesita ninguna cosa adicional que yo tenga que ponerle para que ella pueda ser efecto en la vida de mis hijos. Por el contrario, el padre debe entender que la fe viene por el oír, que el oír viene de la palabra de Dios. La palabra de Dios no necesita ninguna decoración. Entonces, cuando tú vas a hablar a tus hijos, tú debes hablar la palabra de Dios exactamente como ella es. Debes rescatar de la palabra de Dios los principios, los valores, las enseñanzas que pueden adoptarse en un contexto pequeño como el de tus hijos, mediano como el de tus hijos adolescentes, como el de tu niño en la preadolescencia, en la juventud, al igual que en el mundo gigantesco del padre o de la madre. Nosotros no podemos variar la palabra del Señor, ni mucho menos adulterarla, porque al hacer eso, la palabra de Dios entonces no se convertirá en una herramienta de transformación, sino en una herramienta de consulta. Y esto no es lo que funciona la palabra del Señor. La palabra del Señor es fuente de vida. La palabra del Señor es la que tiene el poder para causar arrepentimiento en la vida de los hombres. Entonces, el principio número 1 es no mezcles historias imaginarias con verdaderas historias bíblicas. Cuéntale a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, la palabra de Dios como ella es. En segundo lugar, vamos a mirar que nosotros tratamos de quitarle la complejidad que tiene la palabra de Dios para hacerla digerible, ¿verdad? Nosotros decimos, es que mis hijos no pueden entender lo que es el pecado. Mis hijos no pueden entender lo que es la santidad. Cuando estamos hablando de esto, nosotros siempre creemos que tenemos que quitarle cierto valor a la palabra de Dios para hacerla entendible. Bueno, yo quiero decirte que cada vez que tú haces esto, cada vez que tú le quitas el valor, el peso real a la palabra del Señor, también le estás quitando una proporción de impacto en la vida de tu familia. Entonces, si tú dices que mis hijos no pueden entender acerca del pecado, bueno, quiero decir que el pecado de tus hijos viene con ellos desde el vientre y la capacidad de pecar también. Por lo tanto, la necesidad de ser puestos a ella, sin importar la edad en la que tus hijos estén. Más adelante vamos a mirar cómo el pecado de nuestros hijos sucede enfrente de nuestras narices y nosotros no nos damos cuenta de ello, sencillamente porque estamos creyendo que nuestros hijos no tienen conductas pecaminosas. Alguien escuchaba en algún momento decir, no, es que a partir de los 13 años nuestros hijos empiezan a pecar. Bueno, si tú tienes hijos, quiero decirte que tus hijos apenas empiezan a hablar, empiezan a mentir. Cuando tus hijos empiezan a tener deseos, que eso no sucede mayor a la edad de 1 año, ellos empiezan a pecar, empiezan a hacer cosas. Lo que pasa es que no estamos preparados para esta conversación porque no queremos ver a nuestros hijos como monstruos, no queremos ver a nuestros hijos como elementos u objetos del propósito de Satanás. Nosotros no queremos hacerlo. Pero quiero decirte que es importante que tú cambies la percepción que tienes del pecado, de la necesidad de vivir en santidad, de vivir en justicia, de obedecer la palabra de Dios en su totalidad, para que tus hijos también puedan hacerlo. Cuando el padre está apercibido de la importancia de obedecer la palabra de Dios, es un padre que constantemente va a llevar a sus hijos también a estar apercibidos de la importancia de caminar en integridad con la palabra del Señor. Entonces,
El principio número 2, para comunicar una formación instructiva en la vida de nuestros hijos, tiene que ver precisamente con no le quites el efecto a la palabra de Dios. No le quites el peso que tiene la palabra de Dios, para que mis hijos entiendan. No, el Espíritu Santo de Dios que mora en ti tiene el poder de hacernos entender la palabra de Dios. No importa qué edad tenga tu hijo, el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que el Señor nos dio una mente reprobada para hacer cosas que no conocemos. No importa si tú tienes 30, 40, 50, 60 años. Tú nunca ibas a entender la palabra de Dios a menos que el Espíritu Santo de Dios estuviera en ti. Entonces, temor número 1 se convierte en una negligencia bíblica frente al hecho del desconocer el poder del Espíritu Santo. Cuando yo expongo a mis hijos a la palabra de Dios, yo debo entender que no es la palabra la que yo quiero que ellos, que no es mi enseñanza. Yo no quiero que mis hijos me respeten porque yo soy el padre. Quiero que me respeten porque la Biblia manda que es así. Cuando ellos obedecen a la Biblia, ellos obedecen a Dios y ellos satisfacen socialmente una necesidad de respeto público que al igual va a causar un bienestar en mí. Pero yo debo enfocarme en que mis hijos vivan en obediencia a la palabra de Dios y debo confiar que así como yo estuve en incapacidad de poder ver la palabra de Dios, de poder entenderla, entonces yo también debo confiar que el Espíritu Santo de Dios que obra en mi vida para que yo entienda la palabra de Dios, también pueda obrar en la vida de mis hijos sin importar la edad que ellos. Voy a ponerte un ejemplo entre Juan y Jesús cuando estaban en el vientre de sus madres. Dice la Biblia que cuando María se acercó al vientre de la madre de Juan, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo de Dios cayó sobre ella y el niño en el vientre empezó a manifestar y a glorificar el nombre del Señor. Ahora, la pregunta que yo te hago es, vamos a hablar neonatalmente, vamos a hablar acerca del neonato en el vientre, ¿no? Ese bebecito ahí, ¿qué puede saber ese neonato, verdad? Quizás sus oídos ni siquiera estaban bien desarrollados cuando llegó María a visitar a su prima. Y tú me dirás, ¿cómo es posible que ese bebé que no puede ver a través de la piel del vientre de su madre, que no puede escuchar allá afuera, escasamente puede escuchar las ondas sonoras de la voz de su madre, cómo era que reconocía que ese era Cristo? Entonces, a partir de ahí, yo lo que quiero que tú hagas es que empieces a romper el velo, ese velo de pensar que mis hijos no entienden, y empieces a apoyarte en el trabajo del Espíritu Santo de Dios. Tus hijos van a entender si tú empiezas a orar a la obra del Espíritu Santo. Tus hijos van a entender si tú pones al Espíritu Santo de Dios a convencer, a redarguir, a llenar, a transformar, a conducir a tus hijos a ese entendimiento para que la palabra de Dios se convierta en la herramienta del estilo de vida que ellos necesitan adoptar. Tip número 2, no tienes por qué hacer que la palabra de Dios pierda su peso por la incapacidad tuya de ver la obra del Espíritu Santo en tu familia. Ahora, vamos a dar un texto bíblico en Deuteronomio capítulo 32, del 45 al 47. Mira lo que dice el Señor. Él dice, y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de la ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Nota que el Señor no mandó a quitarle peso a la palabra. Dijo, enseña a tus hijos la palabra de Dios como te la estoy diciendo. Ahora, ¿cómo entienden nuestros hijos? Bueno, es un obrar del Espíritu Santo porque tenemos una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, pero una vez el Señor ha llegado a nuestras vidas, nos da el Espíritu Santo de Dios como garantía para ser entendidos en su ley, pero también nos da la mente de Cristo para nosotros meditar sobre las enseñanzas de la palabra de Dios. Como principio número 3, el principio número 3 que tiene que ver precisamente con cómo instruir, cómo
cómo obrar para que nuestros hijos realmente tengan un estilo de vida que glorifique a Dios. Dice, ayuda a los niños pequeños a que se relacionen con las historias bíblicas de maneras tangibles y físicas. Esto quiere decir que la palabra de Dios no es un libro viejo que solemos leer la gente mayor que no tenemos más nada que hacer. No, las historias bíblicas tienen principios universales que traspasan los tiempos, las edades, las culturas y que pueden ser replicables y visibles en todo momento. Que nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, de Sansón y Dalila, cuando estos dos estaban juntos, el Señor mandó a que Él nos uniera en yugo desigual. Yo creería que eso es algo que traspasa todos los tiempos. Hoy la iglesia también hace lo mismo. La iglesia de hoy tiene una relación en yugo desigual con el mundo. No solamente en una relación amorosa, sino también en una relación de estilos de vida. Nosotros vamos a las congregaciones, pero los días de semana seguimos viviendo como si jamás conociéramos al Señor. Entonces, ¿realmente será que eso es una historia que pasó en la antigüedad y que no tiene que no tiene cabida hoy en nuestros tiempos? Yo creería que la palabra de Dios no tiene vencimiento. La Biblia dice, cielo y tierra pasarán, mas su palabra permanecerá para siempre. Y esto da a mí toda la confianza de saber que las historias bíblicas de ayer cumplen todavía un propósito para instruir a mi familia hoy. El asunto es que yo debo crear, lo que ahora viene a continuación, es el crear el escenario donde mis hijos puedan ver cómo se pone en práctica, se aplica, cómo evidenciar, cómo tocar, palpar, cómo oír, cómo ver, que esa historia bíblica todavía está tomando lugar en la vida de la congregación y en nuestros tiempos culturales. Entonces, 3 principios que quiero dejarte para que comprendas, en primer lugar, cómo debes manejar el asunto de instruir a tus hijos para que ellos tengan una vida con sentido. Ahora, ya adentrándonos en el tema que tiene que ver precisamente con llegando al corazón del comportamiento, entonces, lo primero que te he enseñado es que no adulteres, no cambies, no le quites peso. Lleva a tus hijos a la palabra de Dios como ella es y permíteles ver en su tiempo la obra de Dios por medio de su Espíritu. Entonces, a ti te interesa llegar al corazón de tus hijos, te interesa llegar a Él y la Biblia tiene enormes cantidades de versículos, 750 versículos que hablan acerca del corazón, que hablan acerca de dónde está el corazón. Bueno, aquí vamos a entrar en pleito un poquito y quiero que este pleito lo manejemos públicamente, porque decimos que muchas de las cosas suceden en el cerebro, ¿no? Pero la Biblia está hablando del corazón como un órgano que cumple muchas más funciones que el cerebro, ¿verdad? Donde se fabrican muchas otras cosas más, donde el cerebro simplemente responde al estímulo que manda el corazón. Vamos a mirar en Proverbios capítulo 4, versículo 23, una de las recomendaciones que el Señor manda hacer al escritor del proverbio. Le dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4, 23. Y la razón por la cual él está diciendo eso es precisamente porque es vital para el Señor que nosotros entendamos el nacimiento de todas las cosas, de dónde provienen todas las cosas. Ahora, el escritor está buscando que las personas que están alrededor, el escritor está buscando que las personas que están leyendo la palabra del Señor puedan entender que el corazón es el centro y el epicentro de todas las cosas. Ahora vamos a mirar lo que la palabra de Dios nos dice y vamos a navegar sobre las acciones del corazón. Hay unas acciones del corazón en particular y tienen que ver con 2. Número 1, tiene que ver con las actividades de adoración. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 nos dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos
y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es lo que está diciendo el Señor. Mira, dijo, ama al Señor con todo tu corazón. Estaba diciendo sobre el órgano del corazón, ama al Señor con todo tu corazón. Y puso un énfasis sobre eso. En Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, hay un énfasis que se ha hecho sobre lo que es la adoración desde el corazón. Entonces, el corazón de nosotros los hombres tiene que girar en torno a lo que es adorar a Dios con todas las fuerzas y con una dedicación sublime que nos permita realmente visualizar a Dios en todas las cosas que nosotros hacemos. Ahora, quiero mirar las emociones, porque nosotros pensamos que las emociones vienen de la mente, ¿verdad? Y que las emociones se albergan ahí en esa mente y que se fabrican en esa mente y que está ubicada ahí en un acto no tangible de nuestro cerebro. Ahora, la Biblia nos enseña otra cosa y vamos a mirar qué dice la Biblia frente a eso y cómo podemos relacionarlo con el contexto de nuestros hijos. En Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20, el Señor dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Entonces, las actividades emocionales de cumplir o no cumplir, de obedecer o no obedecer, están ligadas a el tener un corazón nuevo, al tener un espíritu nuevo en nuestro ser. Entonces, se le da una relevancia al corazón dentro de lo que es la adoración, así mismo como lo es dentro de las emociones. Hemos discutido esto porque, a fin de cuentas, el corazón hace a las personas lo que son. Y esto es bastante curioso porque pudiéramos tener a una persona aislada 100% y esta persona tendría unos comportamientos. Podría tener unos comportamientos que a veces nosotros dijéramos cómo lo adquirió, cómo lo aprendió, cómo llegó a conocerlo. Entonces, en primero de Samuel, capítulo 16, versículos 6 y 7, nos dice el Señor una historia bastante interesante cuando Samuel estaba buscando el que el Señor le había llamado ungido. Le dijo, yo tengo a uno que está allá que quiero que esté ungido, te lo voy a mostrar. Samuel llegó y cuando ellos lo vieron, Samuel llegó a la casa de esta persona y dijo, muéstrame a tus hijos. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está ungido. Él estaba viendo la persona externa que estaba ahí, estaba viendo su altura, su porte, estaba viendo sus músculos, estaba viendo su intelecto quizás, estaba viendo su sabiduría, su inteligencia, su razonamiento, lo escuchó hablar y dijo, wow, esta es la persona que está aquí. Pero vamos a ver que todo eso externo no era una cosa que tuviera un paralelo con lo interno, es decir, con su corazón. Entonces, en el versículo 7, el Señor le dijo a Samuel, Jehová respondió a Samuel, no mire su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. La pregunta es, ¿por qué lo desecharía? ¿Por qué Jehová no lo consideró? Bueno, debe existir un equilibrio entre el corazón y lo que está dentro de nuestro interior y externo en nuestra manera de vivir. Y resulta que lo que tú tengas guardado en tu corazón es lo que va a determinar el tipo de persona que tú eres. Tus comportamientos van a estar fundamentados en lo que está guardado en tu corazón. Por eso el Señor desechó a Eliab y le dijo, no, yo no lo quiero. No mires lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, para Jehová,
realmente lo más importante era lo que estaba en el corazón. Pero esto lo hemos distorsionado. Esta enseñanza la hemos distorsionado muchas veces. Porque lo que hemos dicho es, no, las apariencias externas no importan, puede parecer, pero quizás no ser. Y no, no, no. El Señor no estaba hablando de eso. Y voy a mostrarte el contexto de David. David era un hombre que en su corazón era noble y en su manera de vivir también lo era. O sea que sí era importante la parte externa porque evidencia la parte interna mía. Ahora quiero que tú pienses sobre eso. Lo que yo hago evidencia lo que yo soy. Y lo que yo soy es el resultado de lo que tengo en mi corazón. Si yo soy una persona que me levanté en odio y guardo odio en mi corazón, voy a ser una persona que multiplique, que replique el odio y que tenga una actitud y un comportamiento con mis compañeros, con las personas que estén a mi alrededor, con odio y con resentimiento. Entonces, lo que está en mi corazón evidencia lo que yo soy. ¿Cómo llevamos esto a la familia? Nuestros hijos, todos ellos, tienen una manera de conducirse, de responder. Lo hacen desde que empiezan a hablar, a caminar, a tener sentimientos sobre las demás cosas. Y es en este momento donde yo debo realmente prestarle mucha atención, porque el Señor Jesús hizo un énfasis bastante fuerte sobre el corazón dentro de su ministerio. Usaré unas citas bíblicas solo para ampliar el concepto del énfasis de Jesús en su ministerio con respecto al tema del corazón. Mateo capítulo 5, versículo 8. Dijo él, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Habló acerca del corazón, no habló del cerebro, no habló de otras cosas. Dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo capítulo 6, versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En Mateo capítulo 5, versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y Jesús está haciendo un énfasis sobre el corazón que no tiene que ver nada con la edad, quiero decir, no tiene nada que ver con la edad. A veces nosotros pensamos que nuestros hijos son incapaces de pecar, pero te voy a mostrar que no es cierto. Nuestros hijos están en toda la capacidad de pecar y de hecho pecan, solo que nosotros notamos lo de la pista gorda porque creemos que ellos no serán juzgados por Dios por las cosas que hacen porque no tienen conciencia. En Mateo capítulo 15, versículo 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Nota que tomando solo como referencia estas 4 citas bíblicas, el Señor Jesús ha hecho un énfasis bastante exhaustivo hablando acerca del corazón. Entonces, debería ser algo sobre lo que nosotros también deberíamos pensar y empezar a analizar. Si el corazón es un tema tan importante para Jesús, entonces, ¿por qué no lo es para nosotros? Ahora, miremos los niños y la importancia crucial del corazón. En Mateo capítulo 7, versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Nota que las palabras del Señor Jesús se dice que del corazón sale todo eso. Pero también estudiamos ahorita que el Señor por boca del escritor de Proverbios dijo, guarda tu corazón sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida, de él mana lo bueno y mana lo malo. El corazón del hombre viene con la capacidad de sentir, de odiar, de amar, de rechazar. Y todo nuestro ser va a responder al estímulo vital de nuestro corazón. Entonces, sufre una importancia bastante significativa que nosotros los padres podamos ir más allá de lo que están viendo nuestros ojos. Yo les he enseñado con mucha dedicación, por favor, dejen de ser tan paternales, dejen de ser tan sentimentalistas, dejen de ser tan emocionales. Si ustedes no abren sus ojos espirituales,
ustedes van a dejar que sus hijos vayan levantándose en un estilo de vida que no glorifica a Dios, en un estilo de vida que va a conducirlos a una enemistad con Dios constante y en todo tiempo. Usted debe dejar de ser tan paternalista. Usted debe dejar de ser tan emocional. Conversaba con una hermana en estos días y ella me hablaba acerca de un proyecto muy bonito en el que se encuentra trabajando. Y no solamente con esta hermana, cuando hablaba con ella me acordaba de cómo nosotros en la iglesia a veces queremos que las fábulas y las historias reemplacen la palabra del Señor. Mira, yo no tengo nada en contra de ningún campo de estudio. De hecho, soy fanático del estudio. Me encanta estudiar. Me encanta escudriñar el conocimiento. Pero en todo esto yo siempre he pensado que no hay mayor virtud en el hombre que tener el tesoro de la palabra de Dios para dirigir su vida. La palabra de Dios es suficiente en todo. La palabra de Dios no necesita apoyo de nada. La palabra de Dios causa el efecto. Y no vuelva a Dios vacía porque ella tiene que cumplir el trabajo que Dios le hace. Entonces, yo quiero que tú empieces a mirar que cuando tus hijos nacieron, a la edad que tiene, yo tengo una niña que no tiene 20 días de nacido, y todo esto que estoy diciendo le está cayendo encima a ella también, porque de su corazón salen los malos pensamientos. Salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias. Miren todas las cosas que salen del corazón de una persona. No significa que yo necesito tener una edad para que eso suceda. No, ahí están albergados. Ahí están en huevitos puestos en recámaras cubiertas de sangre, de pecado, cubiertas de maldad, que si usted no le da importancia, ese huevito va a crecer, se va a desarrollar y posteriormente dará su fruto. Y la Biblia dice que el fruto de la carne, el fruto del obrar de Satanás en nuestras vidas es muerte, es destrucción, es tristeza, es dolor, es sufrimiento. Por eso nuestros padres, ustedes que me están escuchando, tienen que ser espirituales para poder dimensionar lo que está sucediendo detrás del comportamiento de los hijos. Ahora, quiero que ustedes vayan a la siguiente lámina, y en la siguiente lámina nosotros debemos entonces mirar cuál es la manera correcta de tratar con los corazones de nuestros hijos. Ahora usted dirá, ay, es que mi hijo es tan pequeño, es inocente. Querido hermano, quiero decirte que los sicarios más grandiosos que tenemos en la historia de nuestra Colombia son niños que no cumplen ni siquiera 10 años. Pero son los sicarios más grandes y los mejores pagados. Entonces, yo quiero que tú empieces a analizar cuán paternalista eres con el pecado, cómo esto te puede ocasionar un daño en la vida de tu familia. No mires a tus hijos con la incapacidad. Mira a Satanás con la capacidad. Y Satanás tiene el poder de hacer en la vida de nosotros. Si no está Cristo, como Él quiere. Entonces, ¿cómo puedo tratar a mis hijos? Tengo una lámina aquí que habla acerca del comportamiento de nuestros hijos. Nosotros con mucha frecuencia nos enfocamos en el producto final. El producto final es lo que nuestros hijos hacen, ¿verdad? Mi hijo cogió un juguete del colegio y lo metió en su bolso, lo trajo a casa, y yo vengo y reprendo a mi hijo, ¿verdad? Usted no puede traer juguetes a la casa que no sean suyos porque a papá no le agrada eso, porque a mamá no le agrada eso. Y siempre estamos corrigiendo de manera contundente el fruto del comportamiento de nuestros hijos, pero no la raíz, lo que hace que mi hijo se comporte de esa manera. Porque estamos pensando que nuestros hijos no van a tener la capacidad de entenderlo. Precisamente quiero decirle, tus hijos no van a tener la capacidad de entenderlo a menos que el Espíritu Santo de Dios esté obrando en su vida. Cuando la Biblia dice, instruye al niño en su camino, está diciendo que necesitas el acompañamiento del Espíritu Santo, que es el que me hace mantenerme en tiempo y fuera de tiempo. Es el que me hace mantener mi vida espiritual para la gloria de Dios. Entonces, tú no puedes mandarte a la aventura de creer que es una tarea tuya. Tú no puedes darte esa tarea porque es Dios el que forma en nosotros su carácter.
Es Dios el que nos da el Espíritu Santo para que nosotros, y con gran dificultad, podamos caminar pasos agigantados hacia la imagen y semejanza de Cristo. Entonces, mira lo importante que esto es, que tú te apoyes en el Espíritu Santo de Dios, que tú inviertas tiempo de oración por tus hijos. Tienes que orar por tus hijos. Y no es, Padre Señor, ayúdalo en sus estudios. No, 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 no. Eso sale con esfuerzo natural. Si tu hijo estudia, le va a ir bien en su escuela. Si tu hijo hace lo que le corresponde, le va a ir bien a la escuela. Pero es una oración que va dirigida a otro aspecto. Un aspecto que es la raíz del árbol, no simplemente mirar lo que es el fruto del árbol. Y quiero ponerte un ejemplo. Si tú tuvieras en tu casa un palo, vamos a hablar de un árbol de mangos, ¿verdad? Y tú te encantan los mangos y lo has sembrado con el propósito de que este palo de mango pueda dar su fruto. Pero cuando llega el tiempo de la cosecha, te das cuenta que los mangos no son grandes, sino que son flacos, pequeños, arrugados, y que cuando tú lo abres están podridos por dentro y que no saben a nada, que son totalmente disgustantes, son totalmente sin sabor. Entonces tú dices, bueno, un día tomas las ramas donde están los frutos y cortas todos los frutos y vas al supermercado y tomas y compras tantos mangos como sea posible y coges una pitita y empiezas a amarrar ese mango que compraste en el supermercado a la raíz, a la rama donde estaba ese mango anterior malo, seco, sin sabor, y le pegas el árbol, entonces tú vas a coger ahora y todo el palo de mango va a tener todos los mangos que compraste en el supermercado y ya tú has quitado todos los mangos dañados. Bueno, con esta analogía, lo que quiero decirte es que no debemos atacar el fruto, nosotros debemos atacar el árbol, debemos atacar la raíz del árbol, porque de ahí es donde se lleva la producción que va a generar el fruto, el sabor del fruto, el tamaño del fruto. Cuando tú tomas tiempo para regañar a tu hijo, para disciplinar a tu hijo en su fruto, pero no en la raíz de lo que hizo, que él se comportara de esta manera, entonces tú estás perdiendo el tiempo. Y así como te viste en el ejemplo, dijiste, pero eso es ridículo, pastor. Una persona no puede hacer eso. No es lo que nosotros todo el tiempo estamos haciendo. Por lo tanto, entonces nosotros parecemos ridículos. Y eso nos hace quedar en vergüenza, porque nuestro foco no debe ser solamente lo que nuestros hijos nos muestran que están haciendo, sino hay una profundidad. Y esto hace una diferencia entre ellos y nosotros. En los espirituales podemos dimensionar la obra de Satanás, saber cuál es su alcance y cómo daña la vida de nuestra familia. Por eso, deja de jugar al tonto. Perdóname, debo decirlo de esa manera. Si tú crees que tener un hogar, ¿qué es? Es ir a trabajar, traer comida, eso es todo. Darle a tus hijos la ropa en diciembre, comprarle lo que necesitan, los juguetes, tenerle un televisor de 50 pulgadas, TV cable, ponerle Netflix, tener teléfonos celulares, tablets. No estás haciendo absolutamente nada. Eso lo haría cualquier pecador y eso no te da ninguna diferencia entre ellos. Si tú no estás trabajando sobre la verdad que está detrás del pecado y no estás dimensionando su impacto en la vida, entonces no te quejes. Cuando tus hijos al cumplir la etapa de la pubertad, la preadolescencia, la adolescencia, deciden apartarse del Señor. No te quejes, porque no hiciste nada. Y como no hiciste nada, no puedes demandar nada, ¿no? Entonces llamemos a la gente. Llamemos a la gente de LG, llamemos a la gente que te vendió los electrodomésticos, porque seguro ellos podrán ayudar. Entonces, la palabra de Dios dice, denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. No puedes esperar que tus hijos sean de Dios si no trabajas en ellos la vida de Dios. Por lo tanto, el padre debe invertir mucho más tiempo de oración. Ahora, te preguntaría, ¿estás orando a Dios por tus hijos? No esa oración de 3 minutos, no, estás orando de verdad por tus hijos. Estás orando de verdad por esos comportamientos de tus hijos. Vamos a mirar qué dice la palabra del Señor. Nos enfocamos en el comportamiento, perdemos de vista las actitudes del corazón que están detrás del comportamiento. Quiero regresar a la lámina anterior, donde hablamos acerca de
¿Y qué dice el Señor Jesús acerca del corazón? Marcos capítulo 7, versículo 21. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación. Ese debe ser nuestro énfasis. Esa debe ser nuestra mayor preocupación. Eso debe ser lo que realmente a mí me esté preocupando hoy. No enfocarme tanto en el comportamiento, sino en las actitudes del corazón, en lo que está ahí arraigado en el corazón de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. Ahora, esta enseñanza la estoy llevando para los hijos, pero puedes llevarla a todo estado, puedes llevarla a cualquier edad, puedes llevarla a cualquier persona de tu familia. Y debes enfocarte precisamente en las actitudes del corazón que están detrás de ese comportamiento. Ahora miremos. Vamos a mirar. Veamos una cosa. Vamos a analizar el siguiente caso que se los mandé a ustedes por enlace y les dije, por favor, ayúdenme con esto. Bueno, no pude tener muchos resultados de esto porque no todas las personas respondieron de forma inmediata. Así que solamente me toca presentarles unos 5 participantes. El resto de pronto lo hicieron, pero cuando ya yo posté la lámina, ya habíamos terminado. Mi hijo no quiere compartir sus juguetes, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué fue lo que dijo la gente, ¿no? Los 5 que hablaron, que dijeron, mira esto. Pero si ellos no comparten sus juguetes, ¿cómo vas a resolver este problema? Fue la pregunta. ¿Cómo vas a resolver esa situación? Bueno, alguien me dice aquí, trato de comprender por qué es tan importante para los juguetes en esta situación. Creo que quiso decir por qué son los juguetes tan importantes en esta situación. Ajá, está atacando el problema, ¿verdad? Él está atacando el fruto del comportamiento. Su comportamiento es el fruto de lo que el niño tiene. Se los quito y los guardo hasta que aprendan a compartir. Les explico el por qué lo decomisé. Yo les explico, te lo voy a quitar, le voy a quitar el juguete y luego les voy a decir, aprendan a compartir. Luego les explico por qué se los decomisé. Otra persona me dijo a mí, dialogando con ambos, que son hermanos, que deben compartir. Ustedes deben compartir, mis hijos. Ustedes dos son hermanos, ustedes son familia. Ustedes no pueden negarse el uno al otro. Esto está interesante. Les diría que juegue uno primero y luego el otro. Si no lo hacen así, les explicaría que en esta vida no podemos tener todo lo que queremos. Interesante. A ninguno de los dos les doy el juguete y después les hablo de compartir. Le quita el juguete. Muy bien. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia. Mateo 23, versículos 25 y 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, ¿cierto que nuestros hijos se ven hermosos? Más por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Estaría usted dispuesto a ver a sus hijos de esa manera? Pastor, no, mis hijos no son eso, mis hijos son unas almas del Señor. Querido hermano, quita tu venda de los ojos, porque si tú no ves la dimensión del pecado, jamás podrás saber hasta dónde debes perfilar tu ataque. Jamás podrás saber hasta dónde debes accionar las herramientas bíblicas si sigues pensando que tus hijos son unas mansas palomas. Ahora, no te voy a hablar de lo que estén haciendo, te voy a hablar de lo que van a hacer. Quiero que mires conmigo, por favor. En este ejemplo, tú debiste haber analizado estas siguientes situaciones. ¿Pensaste en el egoísmo de tus hijos? ¿Sabes qué dice la Biblia del egoísmo? La Biblia rechaza rotundamente el egoísmo, pero es una condición del corazón. No es una condición circunstancial. Tú me podrás decir, pastor, pero es que pasó un momentico. Sí, pero es que el pecado pasa por momenticos también. El adulterio, la fornicación es un momentico, una llamada, una imagen, un escrito, algo que no fue tan serio,
pero que de repente se arraigó en mi vida y que ello hizo que yo me separara del amor del Señor. Ahora, uno de los dos tenía que ceder para convertirse en un pacificador. Cierto que la Biblia habla de los pacificadores, sin embargo, no lo discutimos, no lo vimos, no vimos que tenía que ser pacificador. Ahora, cuando no lo vimos es porque estábamos inmersos en la paternidad, en la maternidad, estamos inmersos en nuestras emociones. Yo no vi esas actitudes de mis hijos, yo no pude verlas. La razón por la cual no pude verlas es porque estaba enfocado en el comportamiento en lugar de enfocarme en la raíz de su comportamiento. Y esto me lleva a mí a tener muchísimo temor de entonces cómo me estoy conduciendo en mi familia, cómo estoy llevando mi hogar en estos momentos. Ahora, el motivo del corazón es muy importante porque el motivo del corazón me permite a mí entender qué es lo que impulsa a mi hijo, a mis hijos, pero no quiero que hagas énfasis sobre tu hijo, quiero que hagas énfasis sobre los miembros de tu familia. ¿Qué es lo que impulsa a mi esposo, a mi esposa a comportarse de esa manera? ¿Qué es lo que los hace a ellos vivir de esa manera? El comportamiento, entonces, tiene tres elementos importantes. El primer elemento tiene que ver con el cuándo. ¿Cuándo sucede el comportamiento? Y esto tiene que ver con la circunstancia que da lugar al comportamiento. Ahora, en el ejemplo que les di, estaban jugando. Cuando estaban jugando, ese fue el momento. Cuando los dos tomaron la decisión de ir a jugar, cuando los dos tomaron la decisión de querer sentarse y jugar con sus juguetes. En algún momento alguien me preguntó, pastor, si una persona quiere quitarse la vida, se sube a un edificio y quiere tirarse, ¿cómo mira usted a esta persona? Voy a responderlo otra vez. Lo miro como una persona egocéntrica, como una persona diabólica. Y cuando yo le di esta respuesta a esta persona, me dijo, pastor, pero ¿no piensa usted que era una persona que estaba sufriendo? Yo dije, sí, pienso que es una persona que estaba sufriendo. ¿Es verdad? ¿No piensa usted que es una persona que no supo cómo resolver sus conflictos? Dije, sí, es verdad, pero sobre todas esas cosas, entonces yo estoy viendo que esta persona está diciendo, yo no sé cómo resolver los conflictos, yo no tengo, estoy sufriendo, yo estoy lamentándome, yo estoy pasando un mal momento, pero ese yo hace que yo sea egocéntrico. Y el egocentrismo es una cosa que se fundamenta en el yo, por lo tanto es egocéntrico. Tú dirás, pastor, pero ¿cómo? Sí, claro, es egocéntrico. Porque así como sufres tú, te has puesto a pensar en lo que van a sufrir las personas que realmente te amaban por lo que hiciste. Entonces, es importante que nosotros dejemos de ser tan emocionales y nos convirtamos en hombres espirituales. Cierto que nos hace falta bastante, ¿verdad? Yo estoy dentro de ese listado. Nos hace falta aprender mucho, queridos hermanos. Entonces, número dos, el qué. Las cosas que se hacen y las cosas que se dicen. ¿Qué estaban haciendo ellos en nuestro ejemplo? Ellos estaban negando la posibilidad de compartir los juguetes. No, yo lo quiero para mí. Y el otro decía, yo lo quiero para mí. Y eso es pensar en el prójimo. Tú dirás, pastor, pero ellos no tienen edad para eso. Muy bien. Si no tienen edad para hacer lo bueno, entonces, ¿por qué si tienen edad para hacer lo malo? ¿Has pensado sobre eso? Si ellos no tienen edad para hacer lo bueno, ¿por qué si tienen edad para hacer lo malo? ¿Y por qué los justificamos tanto? ¿Por qué lo hacemos? Ahora, número tres tiene que ver con ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Entonces, ojo, hemos armado el ejemplo. Hemos dicho, uno, cuando tomaron la decisión de jugar, ellos se iban a sentar a jugar y ¡pum! Se encontraron con la circunstancia que se creó. ¿Qué? Se negaron. El motivo, no le invertimos tiempo a eso. Y tenemos que hablar de los motivos del corazón. ¿Qué los llevó a ellos a centrarse en sí mismos y no ser pacificadores? ¿Qué los llevó a ser egoístas? Entonces, ya te leí un texto bíblico, ahora te voy a leer otro. Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales
combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces, nota, ¿de dónde vienen? Lo que lucha en nuestros miembros, lo que nos dijo el Señor Jesús en Marcos. Él nos dijo a nosotros, señores, del corazón vienen los pleitos, las guerras, vienen las revoluciones, vienen todas las cosas que suceden. Y si tú no intervienes a tu hijo a la edad de 2, 3, 4 años, porque tú dices es pequeño, no entiende, entonces ese será el próximo Hitler. Ese será el próximo Osama Bin Laden. Ese será el próximo hombre malo que vaya a tomar a los niños y los lleve a la drogadicción, a la prostitución, que los esclavice a un estilo de vida que no produce paz, que no produce gozo. Pero tú lo estás viendo como algo inofensivo, como algo que no tiene ningún problema. Entonces, quiero que tú pienses un momento sobre esto que hemos aprendido en este día y tú mires cuánta responsabilidad tienes como padre, más allá de un plato de comida, más allá de un vestido, más allá de una casa. Tu misión es formar hombres y mujeres que lleguen al reino de los cielos. Y no lo podrás hacer adulterando la palabra de Dios. No lo podrás hacer cambiándole el peso a la palabra de Dios. No lo podrás hacer contando historias y fábulas que adornen la palabra del Señor. Lo podrás hacer cuando entiendes que tus hijos, que tu familia, que cada miembro de ella es potencialmente un ser malo, potencialmente malo, capaz de hacer y de destruir. Entonces empezarás a trabajar las conductas que salen del corazón. Gracias por escucharnos. Gracias por estar con nosotros en esta hermosa tarde. Espero que esta palabra haya sido de edificación para tu vida y que te ayude a avanzar en el ministerio familiar que Dios te ha dado. Vamos a tener un tiempo para orar. Padre, en el nombre de Jesús, hemos llegado delante de tu presencia para honrarte, para bendecirte, para darte gracias, porque nos has dado